Haciendo un poquito de remembranza histórica, sabemos que en enero del año 2012 entró en vigencia, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, un año anterior, en el 2011, la figura del juicio oral mercantil, reformas importantes al Código de Comercio, de las cuales se pueden resaltar dos: la creación del capítulo 1390 bis del Código de Comercio y también la adecuación del artículo 1067 bis, que por primera vez el Código de Comercio ya contempla sus propios medios de apremio para que los utilice los operadores judiciales a hacer efectivas sus determinaciones, lo que anteriormente se tenía que acudir a la aplicación supletoria tanto de la ley federal procesal como la respectiva estatal. Pero en lo que nos toca, la figura de la oralidad mercantil es lo que vino pues, a revolucionar, a crear todo un paradigma, causó un terremoto dentro del ánimo de la comunidad jurídica nacional por el hecho de la introducción de esta figura de la oralidad, figura que estábamos acostumbrados hasta ese entonces únicamente verlas en series televisivas, en películas extranjeras, mas nunca siquiera presumimos adecuarlo o verlo en nuestro sistema jurídico nacional, lo cual, pues a partir de esa fecha, ya es una realidad y que, como lo compartí anteriormente con la maestra García, con la maestra Marmolejo, aún a 10 años, este enero próximo pasado, que cumplió de entrar o de estar vigente la figura de la oralidad mercantil, pues es hora que todavía hay compañeros del foro e incluso todavía también compañeros dentro de los órganos operadores de justicia que tienen todavía sus reservas o incluso declinan el participar en este tipo de procedimientos. Pero, bueno, sabemos que ya es una tendencia no solamente a nivel nacional, sino a nivel continental. Por lo tanto, ya es algo que llegó para quedarse y pues difícilmente veo que en los años próximos futuros vaya a haber algún cambio, sino todo al contrario, de entrar en vigor, que ya estamos a días, sino por decir horas de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Si ustedes ya han tenido oportunidad de leer el proyecto, se podrán percatar de que la oralidad ya no solamente se circunscribe a la materia penal, a la materia mercantil que hoy nos toca, sino también ya en la materia laboral y próximamente en materia civil y mercantil. Es decir, todo el derecho nacional, el derecho en México, tiende a que el procedimiento se verifique a través de esta figura de la oralidad. Por lo tanto, la importancia de conocer, de estar familiarizados con esta figura y sobre todo haciendo un exhorto muy respetuoso, pero con mucho ánimo de aportar a todas las instituciones responsables de la formación de los futuros licenciados en Derecho que tengan la infraestructura para que en su momento ya los abogados en ciernes, los licenciados en Derechos, salgan o concluyan sus estudios con la experiencia y el conocimiento a lo menos básico de esta materia. Es importante porque, como lo vamos a ver ahorita más adelante, en la figura de la oralidad mercantil es imprescindible no solamente la participación directa de los operadores judiciales, es decir, de los jueces, de los secretarios, eminentemente de los juzgadores, pero también de los abogados, ya sea representando a las partes actoras o demandantes o a las partes demandadas o enjuiciadas. ¿Por qué? Porque precisamente atendiendo a la naturaleza oral, como vamos a ver en los principios rectores, el 90% de la vida de ese procedimiento
se verifica a través de la vía verbal, es decir, de la vía oral. Bien, ya entrando en materia, voy a tocar lo más relevante de esta figura, atendiendo a lo que comentaba inicialmente, las limitaciones de horario, las particularidades y sobre todo las grandes diferencias que tiene con el sistema mercantil tradicional, iniciando con ella, cuál es la competencia para que se conozca de un juicio en la vía oral mercantil. Pues la competencia se refiere únicamente por lo que hace a la materia, toda vez que la cuantía ya tiene un par de años que desapareció. Cuando entró en vigor esta figura de la oralidad mercantil, se establecían ciertas cuantías relativas a la suerte principal, aclaro, suerte principal, no accesorios, para que un juicio fuera encausado en esta vía oral. Dichas cantidades iban siendo modificadas anualmente a través de los índices del INEGI, pero ya tiene un par de años que se liberó la cuantía, es decir, ya no existe cuantía. Todos los juicios, salvo aquellos que el Código de Comercio o las leyes relativas a la materia dispongan una vía específica, llámese la ejecutiva, la especial o la ordinaria, se van a encausar, se van a ventilar en la vía oral mercantil. Y reitero, sin limitación de cuantía. Otra novedad o particularidad de este proceso judicial es que no admite recurso ordinario alguno. ¿A qué me estoy refiriendo? Todas las determinaciones que se tomen dentro de la vida de un juicio oral mercantil no admiten ni revocación, ni reposición, ni apelación, sino únicamente el recurso extraordinario, el juicio de garantías, es decir, el juicio de amparo. Por lo que hace a los principios rectores, que hace unos instantes comentaba, el artículo 1390 bis 2 del Código de Comercio establece que el juicio oral mercantil se observarán específicamente, y hablo específicamente, mas no limitativamente, pero sí preponderantemente los siguientes principios: el de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuación y concentración. ¿Y a qué se refieren estos principios? Estos principios, ahorita vamos a analizarlos brevemente, la finalidad de ellos, pero también es importante resaltar que son los mismos principios que operan en los diversos juicios o derechos orales, como son el derecho penal, adversarial y el derecho laboral. Y que no tengo la menor duda que también van a ser aplicados una vez que entre la oralidad a la materia civil y familiar. Bien, por oralidad, ¿qué debemos entender en ese sentido? Pues que precisamente, si bien es cierto el juicio oral mercantil o ejecutivo mercantil oral que contempla el Código de Comercio, no podemos aseverar de que es un juicio 100% oral, pero sí gran parte de su vida, reitero, se verifica en esa modalidad. Por lo tanto, es un juicio mixto o híbrido en donde algunas, pero muy pequeñas, actuaciones sí se van a verificar tal como es en el sistema tradicional o el sistema escrito, y más adelantito lo vamos a ver. Entonces, por oralidad se debe entender que la mayoría de las actuaciones, tanto de las partes materiales o formales, es decir, actor demandado, testigos, peritos, terceros llegados a juicio, así como las actuaciones emanadas del órgano jurisdiccional, del juez, del secretario, obviamente van a ser en forma oral. Por lo que hace a la publicidad, esto no se debe de malentender o malinterpretar de que por publicidad significa de que en los medios se va a estar dando a conocer un procedimiento judicial, el resultado de los mismos, o de que cualquier persona ajena a un juicio va a poder estar interviniendo, ya sea en las audiencias o imponiéndose de los autos sin tener la legitimación o la personalidad reconocida.
No, la publicidad se refiere a que cualquier persona, sea o no parte del juicio, va a poder presenciar las actuaciones que se verifiquen en esa naturaleza, en esa vía, es decir, en la vía oral. Y, si no más preciso, que van a poder observarlas, presenciarlas, mas nunca poder intervenir, interrumpir, porque en todo caso se harán sanciones no solamente de una medida disciplinaria que va desde un apercibimiento verbal, sino hasta horas de prisión, si así lo determina el juez. En cuanto al principio de igualdad, este se concatena al principio de contradicción y se refiere a que el juez, como rector del procedimiento, debe de vigilar de forma absoluta y estricta que a las partes se les otorgue igualdad o los mismos derechos y obligaciones. Y por contradicción debemos entender que precisamente a cada petición o a cada manifestación que vierte una de las partes, la contraria hay que darle el uso de la voz para que en su momento igualmente se manifieste si es que así lo desea o tiene algo que hacer. Entonces, a eso se refiere esencialmente esos dos principios. Cuidar esa equidad procesal que corre a cargo de la figura del juez y también el derecho a las partes a intervenir las veces que sea necesario sin más limitación que la prudencia o la ponderación que haga el juzgador. En cuanto a la inmediación, este es el principio que más resalta en esta figura de la oralidad mercantil. ¿Y qué se debe entender por inmediación? Por inmediación no significa de algo que sea inmediato, sino que inmediación se refiere a que el juez, el juzgador, la juzgadora, deben de estar presentes en todas las diligencias que se practiquen en un juicio oral mercantil. Anteriormente o todavía en juicios que se están encauzando o llevando en la vía tradicional, en la vía escrita, pues quienes han litigado, ustedes maestros no me van a dejar mentir, es una realidad innegable que en el 99% de esos juicios el juez nunca vio a las partes. El juez lo único es que el expediente lo conoce y ya lo conoce al final, que es cuando ya se lo turnan para dictar la sentencia. Pero todas las demás actuaciones quedan a cargo, salvo excepciones, del secretario de acuerdos. Ahora no, ahora en esta figura es el juez. De hecho, la figura del secretario de acuerdos se ve muy reducida en las diligencias de carácter oral, porque el juez es quien lleva la mayor carga o responsabilidad de la misma. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Esto implica que el juez desde el inicio, desde que se presenta la demanda, ya tiene que estar familiarizado y debe de conocer el juicio y debe estar al tanto de cada una de las actuaciones que se van generando. Y obviamente, eso implica que al igual que el juez, las partes, en este caso sus abogados procuradores, también tengan que tener, pero bastante bien estudiado el juicio. ¿Por qué? Porque atendiendo al principio de oralidad, y salvo los casos de excepción que ahorita los voy a mencionar, todas, pero todas las actuaciones se van a verificar en las audiencias que integran estos juicios, y que son dos grandes audiencias, ¿sí? Ahí es donde se va a resolver todo, incluso incidentes o cualquier otra figura que resulte o resalte. ¿Y a qué me refiero? Ya no es como en el sistema tradicional, que promuevo un incidente, presento mi escrito, me lo acuerdan, dan la vista de 3 días para que se pronuncie mi parte contraria, ya se pronuncia, si hay ofrecimiento de pruebas, se señala una audiencia incidental, se desahogan pruebas, se cita para que se dicte la sentencia interlocutoria.
Todo eso se hace en una audiencia. Se admite, por decir si es un incidente, ahí mismo, en ese momento se le da vista a la parte contraria, tiene que desahogarla. Si hay pruebas y si se es posible desahogarlas, en ese mismo momento se desahogan, salvo que sean pruebas que merezcan, por atento a su especial naturaleza, un procedimiento o una preparación especial. Bueno, se suspende, se señala una nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia incidental, pero si no, en esa misma audiencia se desahogan las pruebas, se pasa a alegatos y ahí mismo el juez emite su resolución. Entonces, ¿a qué nos lleva esta forma de juzgar? A que ahora verdaderamente sí se está respetando, ¿sí?, lo que consagra nuestra Constitución Política Nacional, un derecho o un acceso de justicia expedito. Expedito. Finalmente, por lo que hace a la concentración y a la continuación, también están adminiculados porque se refiere a que, si bien nos marca diversas etapas, esta figura de permitirse, se puede concentrar todas las etapas en una sola para todavía hacer más expedito este juicio. Más expedito este juicio. ¿Y qué nos da como resultado la totalidad de la aplicación de estos principios? Algo que también, y que fue uno de los motivos torales principales por los cuales ya el Legislativo Nacional determinó la inclusión de esta figura, la transparencia. A inicios del año 2000, en México, se instaló una representación, una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, y entre otras cosas, desgraciadamente no fueron las únicas, se advirtió por parte de dicha representación internacional que México adolecía de un sistema de impartición de justicia anquilosado, lento, obscuro, que lo único que generaba y provocaba era desconfianza de la sociedad en sus instituciones impartidoras de justicia. Y no solamente las impartidoras, también las procuradoras de justicia, pero eso es punto y aparte. Entonces, ante esa situación, ¿qué se estaba generando? Pues obviamente que las partes, ante esa falta de confianza, de fiabilidad en sus tribunales, pues o no acudían a solicitar los servicios y buscaban otro tipo de arreglos en los cuales pudieran ser más perjuiciosos para ellos, o lo más alarmante, que tomaran e hicieran la justicia de propia mano. Por lo tanto, ese fue uno de los motivos torales por el cual el legislador nacional determinó que transitáramos a la figura de oralidad, por la transparencia. Es ahorita muy claro, y lo digo con el mayor de los respetos, que todavía por ahí hay algunos abogados, procuradores, litigantes, carentes de ética, que por una mala praxis, pierden un juicio. No necesariamente porque su cliente no tuviera o no le asistiera la razón y el derecho, sino por una mala práctica. Y desgraciadamente, cuando hablo carentes de ética, es primero porque están ofertando un servicio sin tener la capacidad para poderlo solventar. Eso también es corrupción. Y aunado a eso, al no prosperarles el proceso, entonces, desgraciadamente,
¿qué es lo que optan? Culpan al juzgador de corrupción, de parcialidad, ¿sí? Y de otras tantas cosas. Ahora, con esta figura del juicio oral, ya no pueden hacer eso, porque está el juez y frente al juez está la parte que demanda con su abogado y la parte demandada con su abogado. Y ahí las partes materiales, que es el actor y el demandado, se pueden percatar fehaciente, clara, transparentemente, si su abogado está haciendo un buen trabajo o no. Y si el juez de veras está actuando en forma parcial o en forma inequitativa. Por eso esta es la gran ventaja de esta figura de la oralidad, ¿sí? Bien, continuando tenemos que establece el artículo 1390 bis 6 que las únicas actuaciones que no van a ser orales o verbales, sino todo lo contrario, que van a ser presentadas en forma escrita, es el escrito de demanda, valga la redundancia, ¿sí? El escrito de contestación de demanda, y si hay reconvención, pues la demanda reconvencional y el escrito de contestación reconvencional. Fuera de ahí, y un par de casos de excepción que pudiera ser un incidente de nulidad de emplazamiento promovido antes siquiera de contestar la demanda, ¿sí? O una impugnación de falsedad de documento. Fuera de ahí, todas las demás actuaciones, incluso hasta solicitar unas copias certificadas, que puede ser la actuación más sencilla, debe formularse en la vía oral, en vía verbal. Yo por eso, como juez, en las audiencias, antes de concluirla, siempre le preguntaba yo a las partes si deseaban copia certificada de algo o una devolución de un documento, porque si en la audiencia no lo piden, posteriormente por escrito, así me la presenten 100 veces, las 100 veces le voy a decir que no. Esa es ahora sé cómo se coloquialmente, un tip que le doy a aquellos que litiguen, aunque salga litigio, porque es muy importante, ¿eh? Hay veces es muy clásico de que es que me urge que me devuelvan un poder porque tengo que presentarme a una audiencia laboral. Pues sí, en el sistema escrito, pues un escrito, incluso una promoción elaborada a mano, puño y letra, ¿no? Adelante, se provee. En estos juicios orales no. Pues a ver cómo le hace, porque a mí o me lo pide una autoridad o no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, ahí se los paso para su conocimiento. Igualmente, otra gran diferencia que tiene esta figura de la oralidad mercantil, de los juicios orales, con el sistema tradicional, es la reducción, pero de forma extrema, de las notificaciones que se realizan a través de la figura del notificador o secretario actuario. En el sistema tradicional, pues es clásico que todas las notificaciones personales, requerimientos, ejecuciones, pues se turnan los autos al secretario actuario para que vaya al domicilio procedimental y notifique a las partes, les requiera, bla, bla, bla. En el juicio oral, el artículo 1390 bis 10 dice textualmente lo siguiente: en el juicio, entiéndase oral, únicamente
será notificado personalmente el emplazamiento y el auto que admita la reconvención. Sabemos que es una reconvención, o quienes tengo entendido que hay aquí de otras carreras, una reconvención se puede entender que es una contrademanda. Eso es una reconvención. Únicamente esas dos actuaciones, ya que pruebas que esto y el otro, nada. Entonces, se estarán preguntando, bueno, entonces surten por boletín judicial las demás, por estrado, no, porque vamos a ver que el artículo 1390 bis 22 establece que todas, absolutamente todas las actuaciones, determinaciones, aunque incluyan apercibimientos, prevenciones, requerimientos, todas aquellas que se hagan dentro de la audiencia, en ese acto, sin mayor formalidad, nada que le entregue una copia de las... No, sin mayor formalidad, quedan notificadas ambas partes, aun y cuando no esté presente una o ambas. Porque se podrán ustedes preguntar, y si no hay nadie, pues les tengo noticias. El juicio oral mercantil permite que un juez verifique la audiencia aun y cuando no estén presentes ninguna de las partes. ¿Y qué va a pasar? Que la parte que no esté presente o que no haya comparecido, obviamente, sin mediar justa causa, aparte de que se le van a tener por notificados todas las determinaciones que ahí se tomen, va a tener por precluido sus derechos procesales en términos del artículo 1078, ¿sí?, del Código de Comercio, para hacerlos valer posteriormente. Y ni siquiera vía amparo, lo va a poder alegar como violación procedimental. Entonces es muy importante por eso también que las partes comparezcan a las audiencias. Anteriormente el artículo 1390 bis 21, incluso, que es el que habla de la obligatoriedad de las partes a estar presentes en la audiencia, establecía y contemplaba una multa para aquella parte que no compareciera. Pero ya hubo una reforma y ya fue suprimida esa parte del ordenamiento legal. O sea, ya no hay multa, pero si hay consecuencias. ¿Cuáles? Pues la de la preclusión de derechos, ¿sí?, y el de que va a quedar notificado de actuaciones que no va a tener conocimiento. La parte o las partes incomparecientes, ¿no? Entonces le digo, eso es también algo muy importante que resaltar, porque ya no es de que vaya mi abogado. El abogado autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, que no haya sido previamente autorizado o se le haya otorgado facultades de mandatario, no va a poder intervenir o va a estar muy limitada su intervención. Por eso es necesario que esté la parte material, es decir, el actor o accionante o el demandado o el reo procesal. Salvo que le otorgue un poder muy amplio a un tercero, adelante, ¿no? Ahí sí, pero debe ser un poder incluso para transigir, porque vamos a ver que una de las etapas o fases que integran la primera de las audiencias es precisamente la de mediación y conciliación, y que es muy relevante esta fase procedimental, porque a diferencia de las demás que integran esa audiencia, es la única fase que no se va a declarar cerrada o concluida, precisamente porque existe un interés primordial del Estado que las partes lleguen a un arreglo por sí mismas,
sin necesidad de esperarse a la emisión de un fallo judicial, porque pues obviamente sabemos ordinariamente cuál es la consecuencia de un fallo. Pues ¿cuál es? Pues que una parte va a ganar y la otra no. En cambio, si acuden a un mecanismo alterno de solución de controversias, como puede ser una mediación, una conciliación, pues obviamente se disminuye, ¿sí?, la lesión al patrimonio, a la salud emocional y hasta mental de las partes. ¿Por qué? Porque sufren el menor perjuicio. Porque recordemos, ¿quiénes de aquí ya han llevado su materia de derecho mercantil? Ninguno. ¿Cuál es el principio rector del derecho mercantil? ¿Recuerdan, compañeros? Más sobre el principio dispositivo que rige el derecho civil. ¿Qué principio es el rector en materia mercantil? Pues el convencional, compañeros. ¿Y a qué se refiere el principio convencional? Que siempre, incluso el juez, va a tener que atender a lo que las partes hayan pactado. Obvio, siempre y cuando no sea contrario a derecho. Pero si no es contrario a derecho, el juez debe pasar por lo que las partes pacten, ¿eh? Para que vean ustedes la preponderancia de este principio. Y eso se traslada ahorita a la fase de conciliación y mediación a que estoy yo haciendo referencia. Aquí hay algo que siempre yo quiero precisar, porque con el respeto debido al legislador nacional considero que aquí pues debe de adecuarse la figura de la recusación. Sabemos que la recusación significa que exista algún impedimento legal, ¿sí?, o personal para que un funcionario jurisdiccional intervenga o conozca de un procedimiento. De hecho, hay un catálogo que establecen los mismos códigos, el de comercio lo establece, solo que en materia de oralidad, el artículo 1390 bis 7 lo regula de una forma que, pues a mi juicio o en mi perspectiva muy particular, está, yo creo, riesgoso, porque establece que la recusación será admisible hasta, fíjense, hasta la fase, ¿sí?, de la calificación sobre admisibilidad de las pruebas. Y pues van a decir ustedes, ¿y? Pues resulta y resalta que esa fase ya es la fase penúltima de la audiencia preliminar, que es la primera audiencia que yo ahorita refería. Y previo a ello, ya pasó la depuración del procedimiento, ya pasó la fijación sobre hechos no controvertidos, la fijación sobre pruebas, ¿sí? ¿Y a qué vamos? Continúa diciendo el artículo 1390 bis 7, si la recusación se declara fundada, ¿sí?, será nulo todo lo actuado, ojo, a partir del momento en que fue hecha a valer. Entonces, si una parte la hace valer hasta esa fase de calificación sobre admisibilidad de las pruebas y resulta fundada, únicamente se va a declarar nulo a partir de esa fase. ¿Y por qué yo hago esta alocución, verdad? Porque la primera fase con la que inicia la audiencia preliminar es la depuración del procedimiento, en donde el juzgador debe de resolver todas las excepciones de carácter procesal. Entonces resulta
que si el juez verdaderamente tenía un impedimento y que secretamente tenía relación con alguna de las partes y la parte contraria hizo valer una excepción procesal, digamos, la falta de legitimación en el proceso, y el juez por favorecerlo la desestima, pues la parte que se excepcionó, pues ya quedó perjudicada, porque en vez de que se declare, como es en el sistema tradicional, nulo todo lo actuado, aquí no, aquí es nulo todo lo actuado a partir de que se interpuso. Y es ahí donde yo veo lo delicado. Y van a decir ustedes, bueno, pues también, ¿por qué el recusante no lo puso desde un inicio? Pues capaz que él desconocía que existía un impedimento y se acaba de enterar. Entonces, pues ahí sí considero que debe haber una adecuación, porque si se deja en un estado de desventaja ahí a la parte contraria a la que recusa. El artículo, continuando, perdón, con el artículo 1390 bis 11, establece por los requisitos que debe reunir una demanda en un juicio oral. Ojo, son los mismos, sin excepción alguna, de requisitos que debe reunir a su vez la contestación de la demanda. Lo mismo para juicios reconvencionales, ¿sí? Y pues son los de rigor, pero obviamente establece entre ellos las pruebas que las partes ofrecen, y establece ahorita el artículo 1390 bis 13 unas precisiones para las pruebas. Pero ¿qué pasa si al presentar la demanda o la contestación le hace falta alguno de los 11 requisitos que establece el artículo 1390 bis 11? ¿Sí? ¿Qué dice el artículo 1390 bis 12? El juez, con toda precisión y por una sola ocasión, va a prevenir a la parte para que subsane, otorgándole un término, que en este caso es el genérico, de 3 días, para que así lo haga. Y de no hacerlo, entonces, ¿qué va a pasar? Si es el actor, ¿qué va a pasar si en esos 3 días no subsana esa deficiencia su demanda? Se le va a desestimar, se le va a desechar la demanda. Y si es el demandado, peor tantito, porque se le va a acusar la rebeldía. ¿Y por qué hago esta precisión del 1390 bis 12? Porque si ustedes recuerdan, en materia civil, nuestro código local de Baja California, el artículo 258, 858, si no lo recuerdo, establece también la posibilidad de prevenir a las partes cuando se considere que falta alguno de los requisitos que establece el 256 anterior al 258. Pero aquí lo dejan abierto, incluso contemplan la posibilidad de que las prevenciones sean en forma verbal. Fíjense. Y aquí no, en un juicio oral no son verbales. O sea, sí deben ser por escritas, pero por una sola ocasión. Y resulta que aquí, pues, lamentablemente, pero también hay por enorme y gran responsabilidad de los juzgadores, hay juicios que ustedes los ven y tienen 5 o 6 prevenciones. ¿Por qué? Porque también los jueces, muy convenientemente, o los secretarios, por no analizar bien desde un inicio, que dicen, pues le pongo la famosa prevención general, ¿no? Ya si después me doy cuenta de otra, pues lo vuelvo a prevenir, y así se la llevan. Materia mercantil no. Por eso yo hablaba de la obligación de imponerse el juez desde el inicio de la demanda y de todas las actuaciones subsiguientes. Porque no podemos estar a las partes también después decirles,
es que sabe que demandado o actor, también le faltó eso y por eso usted su demanda, su juicio lo va a perder. No, porque hay quien incurre en responsabilidad, es el juzgador. Ven ustedes las grandes diferencias que hay, que son muy importantes. El artículo 1390 bis 13 es uno de los más importantes porque dispone las particularidades que debe tener un escrito de demanda y contestación. Dice que en esos escritos, igualmente así es reconvencional y en el de desahogo de vista, porque ya ven que se da con la demanda y con la contestación se da una vista al actor para que la desahogue. Ojo, ahí ha sido materia muchas veces de confusión que dicen, entonces el actor siempre lleva ventaja. ¿Por qué? Porque a él le dan una vista con la demanda y luego él vuelve a ofrecer pruebas y el demandado nomás las puede ofrecer una vez. No, o sea, no hay ninguna desventaja. Al contrario, es un acatamiento del principio de equidad procesal. ¿Por qué? Porque la vista es para que se imponga el demandado únicamente de las excepciones y defensas. Y respecto a ellas, que obviamente esas las desconoce él al momento de presentar la demanda, entonces únicamente por lo que hace esas figuras, ofrecer su caudal probatorio, no para subsanar las que ya haya ofrecido con su demanda o que las quiera perfeccionar. Eso sí no es dable ni permisible. ¿Sí? Entonces, si continúa diciendo este artículo, que se van a ofrecer sus pruebas expresando con toda claridad cuál hecho o hechos pretende probar. Lo que en materia civil, cuando se ofrecen las pruebas, esta prueba la relaciono con tales hechos. Aquí ya no es que las tengan que relacionar. Deben señalar, esta prueba X la ofrezco para acreditar el hecho 1, 3 y 10. O sea, con toda precisión establecerlo. Continúa diciendo que esta es la parte más importante porque es donde de repente incurre en alguna falla ahí algún abogado. Dice, así como las razones por las que el oferente considera que demostrará sus afirmaciones. O sea, no se trata de decir, con esta prueba con la prueba confesional voy a acreditar que el demandado no me pagó. No, no solamente es eso, es exponer las razones, los razonamientos por los cuales esa prueba obligada o necesariamente va a llevar al juzgador a esa conclusión. Y esto lo resalto porque desgraciadamente es muy común de que ahí fallen o no se cumpla con ese requisito. Y van a ver que el último párrafo, el último renglón de este artículo establece si las partes incumplen los requisitos anteriores, el juez desechará las pruebas. Es tajante, ¿eh? Es tajante. A lo mejor podrá haber ahí un caso de excepción, que ahorita lo mencionamos, pero es fatal. Entonces, es importante la observancia de lo aquí señalado. Igual establece que se deben mencionar en los hechos, no en el capítulo ofrecimiento de pruebas, los testigos con nombre, apellidos, que presenciaron los hechos. Esto es muy importante porque, a mi juicio, atiende a darle una certeza y sobre todo un desentrañamiento de la verdad
verdadera de un juicio, porque no da pauta a que posteriormente vengan con la famosa sustitución de testigos, como en materia civil. Este hecho sí hubo testigos, y ahí lo dejan. En el capítulo de pruebas ofrezco testimonio de X y ya, el día de la audiencia vengo a sustituir a Y por Z. Y resulta que pues ese Z, pues sabemos que ese es el señor que está allá afuera de los juzgados ofreciendo sus servicios de testigo profesional, tristemente. Ahora no. Por eso se deben de mencionar todas las personas. Si fueron 20, menciónenlas. Y ahí sí, si ofrecen el testimonio de 2 de los 20, sí se puede dar la sustitución con alguno de los 18 restantes. Eso sí, pero con alguien que no fue mencionado, no se puede. Negativo, ¿no? Igualmente establece que debe de señalarse, muy importante esto, la prueba pericial, el nombre del perito, obviamente, la materia, la ciencia en la cual deba demostrar su expertía y obviamente los puntos en los cuales va a consistir ese dictamen. ¿Y por qué ahorita resalto lo de la pericial? Porque a diferencia del sistema mercantil tradicional, la prueba pericial no se prepara su desahogo como en el sistema escrito. En el sistema escrito, lo vamos a ver más adelante, van a ver que es de una forma y en el sistema oral de otra, ¿no? Preponderantemente, esto es lo que establece el artículo 1390 bis 13, y que obviamente también no es para la demanda, reitero, es también para la contestación de la misma. El emplazamiento, pues ese es un tema que pudieron llevarnos aquí bastantes horas, lo único que sí es que establece ya, primero, como debe ser un emplazamiento donde no se requiera por ley la intervención de la parte material o su mandatario apoderado, es una diligencia oficiosa. ¿A qué me refiero oficiosa? Que la debe ejecutar el órgano jurisdiccional a través del personal exprofeso, que son los secretarios actuarios, sin necesidad de impulso, promoción, petición de la parte. Eso de que voy a ir a hacer cita con el actuario para emplazar, olvídense. Es obligación del juez que se verifique dentro del término que establece el Código de Comercio, 3 días, que se verifique el emplazamiento. Habla que podrá, es potestativo, facultativo, acompañar la parte al actuario, pero el actuario en forma alguna puede condicionar a un actor, a un demandante, a que para emplazar tenga que llevarlo o acompañarlo, porque eso es materia de responsabilidad administrativa y judicial también para el actuario. Por eso es muy importante esa situación del emplazamiento. Ya lo demás son propiamente funciones que debe de realizar el ejecutor, pero ya sabemos que la Corte ha sido ya muy puntual en cuanto a la figura del emplazamiento, sobre todo en la forma en que se cerciore del domicilio, ¿sí?, el notificador, para tener una certeza real que si no fue personal, se emplazó en el domicilio donde habite el demandado, la parte demandada. ¿Sí? El artículo 1390 bis 22 refería que establece ya que quedarán notificadas las partes en la audiencia preliminar, y ya pasando específicamente a esta audiencia, que es la audiencia primaria en el juicio. Esta audiencia, a diferencia de la de juicio, que es la segunda audiencia, es donde se ejecuta, se puede decir,
el principio, ahora sí, de intervención dispositivo de las partes, ¿sí? Porque ya la de audiencia ya es inquisitiva, ya es propia del juzgador. Y esta audiencia preliminar establece que será conformada o integrada por diversas fases o etapas. La primera se denomina depuración del procedimiento. ¿Y en qué consiste esta? Ya lo adelanté. En esta fase o audiencia, el juez debe de resolver, fíjense, de resolver todas aquellas excepciones de carácter procesal. ¿Cuáles son las de carácter procesal? Las que el Código de Procedimientos Civiles aquí en Baja California contempla o estipula de previo y especial pronunciamiento, ¿sí? Aquí también son de previo pronunciamiento, pero no de especial porque no suspenden, ¿sí? Falta de personalidad, legitimación en el proceso, aclaro, legitimación ad processum, no en la causa, porque esa es perentoria y generalmente lo confunden en el 99% de los casos. Y la legitimación en la causa, esa se resuelve en el momento de emitir el fallo. Esa no es previa, en el proceso sí. ¿Sí? Entonces le digo, ese tipo de excepciones son las que el juez debe de resolver en ese acto, en ese acto. ¿Qué pasa por decir que se decrete fundada la excepción de falta de personal a la parte actora? ¿Qué va a pasar? No es lo que están pensando, no se va a sobreseer el juicio. ¿Por qué? Porque en materia mercantil, la reforma establece que se le va a otorgar un término para que subsane el instrumento con el que compareció o acredita su personalidad, ¿sí? La parte. Pero también el término de 10 días como máximo que establece el Código de Comercio en su capítulo relativo es únicamente para los juicios que no son orales, porque el juicio oral tiene su regulación propia y solamente se va a poder aplicar los ordinales, ¿sí?, del juicio tradicional, pero siempre y cuando no contravengan los principios rectores del juicio oral. Entonces, van a decir, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Se sobresee o se le otorga un término? Se le otorga un término, pero como no hay un término preciso, hay que irse al genérico. 3 días. 3 días. Ahí sí, pasan los 3 días y no subsana esa omisión, entonces sí, se sobresee el juicio. Y si fue el demandado, el que se le decretó su falta de personalidad y no subsana, entonces ¿qué? Se sigue el juicio en su rebeldía. Es muy importante, cada fase que contempla este artículo 1390 bis 32, cada fase el juez está obligado en aperturarla y concluirla o cerrarla. Por eso yo hablaba que quien no esté presente, cerrado o concluido una fase, ya no va a poder intervenir o hacer valer algún derecho que tuviera. La siguiente fase es la denominada de mediación y conciliación. Y ahora, contrario a lo que acabo de decir, esa es la única fase o etapa que no se va a decretar su conclusión, sino que se va a dejar aperturada y vigente para que en cualquier momento del procedimiento, hasta antes de que se dicte la sentencia, las partes tengan la oportunidad de llegar a un acuerdo amistoso conciliatorio. La tercera etapa es la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. ¿Y a qué se refiere esta etapa o fase? Pues muy simple y muy sencillo. Ustedes saben que en la demanda se debe la estructura
la integran un capítulo de hechos de la demanda, que es donde viene, se puede decir, la novela, ¿no? La vida. Y el demandado, al contestar, tiene que pronunciarse respecto a cada uno de esos hechos. Pero resulta que hay ocasiones, y no son excepcionales, que el demandado dice, este hecho, lo reconozco o lo confieso. Entonces esta etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos significa que el juez va a invitar a las partes que en aquellos hechos que el demandado no controvirtió o que textualmente acepta o reconoce, esos hechos ya queden fuera de ser probados. ¿Recuerdan el principio, de concentración? Entonces se va compactando, comprimiendo el juicio. ¿Y qué? Pues obviamente le va a dar celeridad a esto. Entonces ya se consideran hechos reconocidos, probados, y quedan fuera. En aquellos que sí se niegan, se controvierten, se reconocen o se niegan parcialmente, entonces sí, eso sí, se van a encontrar sujetos a prueba y no pueden ser considerados como hechos no controvertidos. La siguiente fase es la fijación de acuerdos probatorios. En esta es común que las partes se confundan, y más los compañeros abogados, procuradores, porque piensan que esta fase significa o representa para ellos una oportunidad de querer desvirtuar o calificar incluso la idoneidad de las pruebas ofrecidas por su contrario. Pero no, la valoración es propia exclusiva del juzgador. En todo caso, vía alegatos pudieran ellos mencionar, pero en base al resultado de la prueba, si consideran que ésta es viable o es provechosa para la parte oferente. Pero esta fase de fijación de acuerdos probatorios única y exclusivamente es para efectos de que si una de las partes advierte que su contrario a alguna o a algunas de las pruebas que ofrece no reúnen los requisitos de admisibilidad que previamente están establecidos en el código, le llame la atención al juez y le comente y le haga valer esa situación para que en la siguiente etapa, que es donde el juez ya se pronuncia respecto a qué pruebas se admiten y cuáles no, considere esas manifestaciones. Un ejemplo muy claro, lo acabo de decir. Una parte menciona, en el hecho fulano lo presenció los testigos de nombre Nelson y Alonso. La parte contraria, en esta etapa, su señoría, yo nomás quiero hacerle ver a usted que mi colitigante o la parte contraria no está dando cumplimiento cabal a lo previsto por el artículo 1390 bis 13, toda vez que omite en mencionar los apellidos de sus testigos. Por lo tanto, solicito a su señoría que en el momento procesal oportuno no sea admitida dicha probanza. El juez toma nota y bueno, la siguiente fase, que es la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, ahí el juez va a determinar cuáles pruebas que reúnen los requisitos legales son admitidas, y ahí es donde va a retomar lo manifestado por esa parte. ¿Y qué va a decir el juez? Como lo solicita la parte demandada o actora, quien haya sido, en base a sus manifestaciones y tal cual se advierte de autos que la parte oferente de la prueba fue omisa en proporcionar los apellidos de sus testigos, con lo cual incumple lo previsto artículo 1390 bis 13, por lo tanto no es de admitirse esa prueba. Ahí es donde se. Y concluye esta audiencia preliminar
con la fijación de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de juicio. Y esa audiencia de juicio, ¿qué? Van a decir, pues que la otra no es en el juicio. Sí, es un nombre que se le da, que más bien se le debería denominar audiencia de desahogo de pruebas, porque lo que toralmente se ve o se hace en esa audiencia de juicio es precisamente desahogarse todas y cada una de las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar que acabamos de ver. ¿Hasta ahí vamos claros? Discúlpenme, ya me excedí en el tiempo, Discúlpenme. A grandes rasgos, esto es lo preponderante de la figura de la oralidad. Hay más cosas que son muy importantes, que probablemente, si nos coordinamos, señora vicerrectora, señora coordinadora, pudiéramos tener otro encuentro, ¿no? Ya un poquito más amplio. De mi parte, estoy en la mejor disponibilidad. Ya será cuestiones que nos coordinemos, pero a grandes rasgos estos son los principales peculiaridades o particularidades de la figura de la oralidad. Agradezco infinitamente, reitero mi agradecimiento a la Universidad de Tijuana, al Centro Universitario de Tijuana, al señor rector, que me hace el grandísimo honor de estar presenciando esta pequeña plática que tuve con ustedes. Me reitero mi agradecimiento, maestro Ruiz Barraza, en lo personal, a la señora vicerrectora, a la señora coordinadora, a los docentes aquí presentes y a todos y cada uno de ustedes igualmente mi agradecimiento por la atención y sobre todo el interés, y también a aquellas personas que estén en línea igualmente. Si hay alguna observación, alguna duda, un cuestionamiento que hay o que haya, me voy a permitir pedirle el favor a la señora coordinadora, a la maestra García, que se la pudieran hacer llegar a usted, maestra, y con mucho gusto me la hacen llegar y les vamos a dar respuesta puntual a todos y cada uno de ustedes. Por lo tanto, no me resta más que agradecer nuevamente, que tengan una excelente tarde, y para mí fue un honor y una enorme distinción el estar aquí. Es mi primera ocasión, no tenía yo el gusto de estar en esta institución muy representativa de la educación regional, y pues créanme que para mí es muy estimulante, porque me da la oportunidad de poder interactuar con las futuras generaciones de abogados, de servidores, de funcionarios. Yo seguro estoy viendo aquí futuros juzgadores, magistrados, y ojalá también la vida me dé la dicha o la oportunidad de poderlo ver. Muchas gracias y buenas tardes.